vamos a ver una panorámica de las leyes que van a hacer que cambie un poco la manera de trabajar con el software, sobre todo los próximos 2 años. Y bueno, si alguno estáis aquí por el curso por el módulo de facturación electrónica o de gestor Facturae, pues nada, simplemente que sepáis que no lo vamos a ver. O sea, realmente el módulo tal y como está ahora no son los cambios que vamos a ver en el futuro, con lo cual directamente si a alguien le interesa ese módulo no hay ningún inconveniente. Vamos, le mandamos un vídeo digamos, del funcionamiento del módulo, ¿vale? Pero lo que vamos a hablar es de cómo va a ser en el futuro. Y para eso nos van a servir la presentación que luego va a hacer Ana de estos dos módulos que ahora mismo están operativos en el País Vasco, que son Gestor Ticket Buy y Gestor Batut. Entonces, sí querría que, aunque no son módulos obligatorios en toda España, nos sirven muy bien para entender cómo va a ser en el futuro. Es decir, porque ya hay una normativa que implica que dentro de un tiempo vamos a tener todos algo parecido a lo que tienen o tenéis, porque hay gente de allí también hoy aquí en la reunión, pues ya obligatorio desde ahora. Es decir, en el País Vasco, pues ya está totalmente obligatorio desde el 1 de diciembre. En fin, en Guipúzcoa, dependiendo de los sectores, pues también. Y bueno, y Vizcaya va un poco por detrás porque tiene de hecho una implantación un poco más compleja. Pero bueno, de eso, como os lo voy a contar ahora, pues tampoco me voy a detener. Bien, pues nada, pues sin más empezamos ya. Bien, lo primero que os queríamos contar es que la facturación electrónica, que ahora mismo es obligada para las administraciones, lo va a ser dentro de un par de años también para empresas. La normativa que obliga a las administraciones está vigente desde enero del 2015 y por eso nosotros hicimos el módulo Gestor Facturación Electrónica, pero es un módulo que sirve solo para las administraciones. Mientras que el resto de empresas que no facturan administraciones, que no tienen administraciones de sus clientes, no tienen obligación. Vale, con la ley Crea y Crece, se ha llamado así, esto cambia, ¿vale? Es una ley de creación y crecimiento de empresas, por eso se llama Ley Crea y Crece. Se ha publicado, bueno, pues recientemente y ha abierto un plazo de 6 meses. Recientemente quiere decir en septiembre. Y ha abierto un plazo de 6 meses para que se elaboren los desarrollos para poder cumplir con esta ley, ¿vale? Entonces, ¿quiere decir que la facturación electrónica va a ser obligatoria a corto plazo en 6 meses? Pues no. Es decir, obligatorio para las empresas va a ser dentro de 1 año y medio prácticamente, ¿vale? O sea, todavía va a quedar tiempo para que sea obligatorio, pero sí que en 6 meses se han comprometido a desarrollar los requisitos técnicos y especificaciones para que las empresas desarrolladoras lo podamos implantar. Entonces nosotros vamos contando pues cómo va a ser la cosa, ¿no? Va a haber que expedir y remitir facturas electrónicas, y también facilitar el acceso, la visualización, la descarga y la impresión para los receptores. Es decir, que se van a tener que permitir que esas facturas que se expiden y que se remiten pues sean accesibles. De hecho, se debe mantener el acceso durante 4 años, que es la obligación de mantener la información fiscal. Como decía, para empresas de más de 8 millones, la facturación electrónica será al año de aprobarse el desarrollo reglamentario, que se debe aprobar a los 6 meses de la ley, por lo tanto, marzo de 2024. Y para el resto de empresarios y profesionales, marzo de 2025. Como veis, pues todavía queda bastante. Y para lo que no queda tanto es para el tema de la ley antifraude, que se ha ido demorando, pero que ya es más inminente, digamos, que el tema de la ley Crea y Crece, de la facturación electrónica. Tanto de la facturación electrónica como de la ley antifraude, algunas de las cosas a las que obliga, vais a ver un ejemplo práctico con estos software que os comentaba antes, ¿vale? Al final de la sesión. Aproximadamente yo calculo que hay 25, así cambiaremos un poco de tercio y empezar a presentar, Ana, la parte de Ticket Buy y Batuz, y ahí lo vais a ver un poco en la práctica, lo que luego va a ser, como digo, obligatorio en toda España. Bien, la ley antifraude prohíbe ya desde octubre
de este año el software de doble uso. Es decir, en España hay todavía muchos, vamos, mucho fraude o mucho fraude fiscal por el tema de ocultar parte de la contabilidad, de lo que se llamaría la doble contabilidad, ¿no? Entonces, pues esto es lo que intentan prevenir. Y bueno, de hecho, la ley contempla unas sanciones muy severas por el hecho de no tener, de fabricar un software que permita estas cosas o de disponer de él, ¿vale? Estamos hablando de 100 o de 150.000 euros por este tipo de cosas. Los sistemas deben garantizar que no se realiza esa doble contabilidad, por lo tanto, y que no se manipula. Y por lo tanto, el principio de la ley 11/2021 es que los sistemas y programas informáticos deben garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad no me sale, inalterabilidad de los datos. ¿Vale? Eso se consigue con un encadenamiento de las facturas tecnológicamente, registrando el hash de la factura anterior y bueno, encadenándola y codificando todo eso en un código QR, ¿vale? Que debe ir en la factura. Luego lo veréis, como digo, un poco más en la práctica. Vale, así estábamos con el tema de la ley hasta el año, vamos, hasta octubre, como decía. La ley en realidad salió unos 6 meses antes y la obligación era que en octubre ya ese software estaba expresamente prohibido, ¿vale? Vale, yo creo que aquí hay una errata, ¿eh? Esta ley no es la 2021, sino que es 2022, ¿vale? Porque lógicamente se ha publicado en 2022. El 11 del 7 y luego 3 meses más tarde, si he dicho 6 son 3, pues era un poco prohibido, obligado, prohibido el software de doble uso o lo que permite la doble contabilidad. Vale, pues esto es, por otra parte, vale, más cosas de esta ley, pues eso, como digo, estábamos así hasta febrero de 2022, que se liberó públicamente el borrador del proyecto de Real Decreto para el reglamento. ¿Vale? Entonces, este Real Decreto lo que ha hecho, o sea, lo que hará, mejor dicho, es obligar a todas las empresas y también todas las facturas con una excepción que son los obligados al sí, que como ya codifican las facturas de esta forma, pues no tienen por qué cumplir con esto, porque ya lo cumplen. Es decir, no es que no tengan que cumplir, es que el sí ya obliga no solo a codificar las facturas, sino también a enviarlas con 4 días de diferencia respecto a su expedición o su recepción, ¿vale? En el caso de facturas emitidas o recibidas respectivamente. Entonces, los cambios van a afectar a los sistemas contables o a los de facturación, pero el desarrollo reglamentario, el proyecto de Real Decreto para el reglamento, porque es que todavía es un proyecto, pero está publicado, ¿vale? Está liberado públicamente, con lo cual hemos podido acceder a él. Y este proyecto, como decía, lo que permite es que nos permite saber que esto solo va a afectar en principio a los procesos de facturación. Es decir, para entendernos, el lenguaje nuestro pues sería a gestión comercial, ¿vale? Pero no afectará a contabilidad de momento, ¿vale? De momento solo. Porque eso es el desarrollo reglamentario que se va a publicar pues cuando se apruebe. Lógicamente esto lleva un recorrido por el Congreso, etcétera, y va a tardar todavía bastante tiempo. Vale, pues vale, la ley obliga a un registro de facturación al expedirse la factura, que además debe poder emitirse a la agencia tributaria. Ya digo, los que estáis aquí, no sé si alguien está aquí, tiene el sí y lo quiere poner, ¿vale? Porque es el único que vamos, lo podría poner en el chat, si alguien tiene el sí, el suministro inmediato de información. Pues bueno, sabe un poco de lo que estamos hablando e incluso podría compartirlo, ¿no? Que efectivamente hay obligación, como digo, de emitir la información, de enviar la información a la agencia tributaria. Pero, vale, esta normativa excluye a los obligados al suministro inmediato de información, pero va a obligar igualmente a un registro de facturación al expedirse cada factura. Debe incluir un cálculo de las huellas del hash, que sería la huella de la factura anterior, y codificarlo en un código QR. Esto es
como se ve un código QR, que hoy día ya estamos todos familiarizados con ello. Y entonces, para ese código QR, pues hay dos maneras, vamos, para esa normativa que obliga a codificar las facturas, cuya visibilización es en un código QR, ¿vale? Pues hay dos maneras un poco de cumplir con ello, ¿vale? Por una parte está un sistema que se llama Verifactu, ¿vale? Es un sistema que va a permitir, esta es una diferencia con el SI, de forma voluntaria, remitir los registros de facturación de forma voluntaria, pero si se opta por hacerlo, lo va a enviar de manera inmediata. Es decir, cuando yo emito una factura, automáticamente el sistema la envía a la agencia tributaria. Esto es algo que ya está operativo en el País Vasco con TicketBuy. Entonces, por eso es importante, como digo, que conozcáis el sistema, porque es que realmente digamos que es una avanzadilla de lo que va a ser luego para el resto de España, y por eso el interés en mostrároslo a todos, porque realmente cuando nosotros hagamos el desarrollo, pues lógicamente vamos a ir por ahí, o sea, vamos a hacerlo de una manera muy parecida. Entonces, la diferencia con el suministro inmediato de información es que se remiten los registros de forma inmediata a la agencia tributaria, pero voluntaria, ¿vale? Es decir, el SI obliga a enviarlos de manera, vamos, están obligados a enviarlos con un plazo de 4 días, 8 días. Vale, ¿por qué? Pues porque la agencia tributaria quiere tener cada vez un mayor control para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales y también para luchar contra el fraude fiscal, bueno, pues que lleva millones de pérdidas a la Hacienda, ¿no? A la agencia tributaria y también, lógicamente, a las haciendas forales, ¿vale? Con lo cual, pues quieren controlarlo mucho más, y la regulación es una herramienta que tienen para ejercer ese control. Vale, si no utilizamos Verifactu, ¿vale? Que nosotros daremos esa posibilidad, pues todo el sistema de seguridad y control de las facturas tiene que estar en el propio software. Con lo cual, si ellos realizan una inspección, el software debe garantizar que no hay alterabilidad de los registros, que no se puede, digamos, borrar un registro, sino que hay que dejarlo como está y hacer un registro posterior para rectificar la información, que no se puede alterar un registro de facturación, ¿vale? Una vez generado. Con lo cual, esto de manera estricta, si el reglamento va por ahí, va a querer decir que realmente, una vez metida una factura, el sistema no va a permitir hacer absolutamente nada con ella más que emitir otro registro de facturación posterior que lo rectifique, si se ponen estrictos, digamos. Si no, pues a lo mejor habrá alguna variante, pero quiere decir que en la práctica una factura emitida en Gestor vas a poder entrar en ella, pero no vas a poder ni eliminarla ni modificarla, ¿vale? O sea, vas a poder visualizarla. No sabemos cómo va a ir el desarrollo, pero eso sería una posibilidad, ¿vale? Con lo cual cambiaría bastante nuestra forma de trabajar, por lo menos en Gestor. Hay otros sistemas que son mucho más controlados, como SAP, por ejemplo, que no permite la modificación de los registros, pero Gestor siempre lo hemos permitido porque confiamos, digamos, o permitimos a los usuarios esa flexibilidad, ¿no? Vale, pues luego, respecto a la certificación, esto nos afecta más a nosotros, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que no va a haber una certificación como tal, concedida por un órgano externo, sino que simplemente pues vamos a tener que hacer los fabricantes una declaración responsable, que la empresa desarrolladora la va a implementar, digamos, a incorporar, mejor dicho, dentro de su software. O sea, va a tener incorporada esa declaración responsable, en el cual nos autocertificamos, declarando que cumplimos con todos los requisitos de esta ley antifraude. Vale, por cierto, me está rondando en la cabeza, os he dicho antes, lo del tema de la normativa esta obligada del software de doble facturación y tal,
y es que estaba bien en la presentación, ¿vale? O sea, realmente la ley es 11/2021, ¿vale? Disculpad que lo he dicho, lo tengo aquí en mis notas, y realmente la obligación es desde octubre del año pasado a no tener ese software de doble contabilidad, ¿vale? Lo que pasa es que este año ha salido el reglamento y entonces como que lo tenemos reciente, pero la normativa que prohíbe explícitamente el software de doble contabilidad es ya del año pasado, y el reglamento ha tardado una barbaridad en salir, incluso va a tardar o está tardando porque realmente llevamos un año, más de un año con esto, y ha salido el borrador, pero todavía no han publicado el reglamento. En el momento que se publique, pues dirán unos plazos de implementación. Vale. Bueno, pues os cuento un poco rápidamente Ticketbuy, aunque luego, pues, bueno, pues Ana lo va a mostrar. Lleva gestándose varios años, se ha producido retrasos por el tema de la pandemia, pero ahora mismo la situación es que esto que os estaba contando antes, que va a ser el futuro en el resto de España, en País Vasco ya está operativo en Guipúzcoa y en Álava. En Guipúzcoa se ha ido implantando por sectores. Aquí tenéis un poco el calendario, ¿vale? De implantación, y estamos ahora pues aquí, ¿vale? En diciembre de 2022, con lo cual quiere decir que ya algunas actividades profesionales, comercio al por menor, todo eso ya tiene obligación. Esta es la única que está un poco a la mitad, porque las otras dos provincias de País Vasco, Álava ya está obligado desde el 1 de diciembre, es decir, desde mañana ya está obligado para todos los obligados tributarios de todas las empresas, por tanto, y profesionales de esta provincia. Y luego Vizcaya sacaron una norma foral en la cual decían que decidían de retrasarlo hasta enero de 2024. ¿Por qué? Porque tienen un sistema un poco diferente, que es el Batuz. Vale, las variantes respecto a las deducciones, esto sobre todo para los que estáis aquí de País Vasco, pues sabéis que tenéis una deducción en Guipúzcoa del 60% de gasto de inversión de equipos. Esto era siempre y cuando lo implantabais en periodo voluntario, y si no, si lo implantáis en periodo obligatorio, hay una deducción de un 30%. Aquí os pongo algunos enlaces que luego mandaremos en la presentación. En Álava podían deducirse a un gasto pueden, mejor dicho, deducirse un 30% de gasto de inversión durante los años 2020 hasta 2023 en la compra, adquisición de equipos terminales y software, y esa deducción es aplicable en IRPF, sociedades, impuestos a la renta de no residentes, etcétera. Había una deducción todavía mayor, pero ha finalizado ya, porque el periodo voluntario ya ha terminado este mes. Realmente a partir de mañana ya es obligado. Vale, y luego en Vizcaya se puede deducir un 30% de gasto de inversión en equipos terminales y software. Tenemos algunos clientes que lo han hecho ya y por lo tanto se han podido deducir esas cantidades. Y también una reducción del rendimiento neto positivo de las actividades económicas de un 15% de la base imponible si se implantaba entre 2021 y 2023, que es el periodo voluntario. Pero ahora ya la reducción está en el 5%. ¿Vale? Porque ya estamos en diciembre casi de 2022, con lo cual ya hasta el 15 de diciembre todavía se podría implantar y se conseguiría un 5% de reducción del rendimiento neto positivo de las actividades económicas. Ambas bonificaciones son compatibles, tanto esa reducción de entre el 1 y el 15%, dependiendo de cuándo te lo implantes, como la deducción del 30% vamos, tanto esa reducción del impuesto de sociedades, etcétera, de los rendimientos por ingresos de entre un 1 y un 15, como la deducción de un 30 en caso de implantar, en el caso de gastarse o hacer una inversión para implantar, bueno, pues en este caso, Batur. ¿Vale? Aquí tenéis un poco el calendario, ya veis que estamos ahora mismo aquí. ¿Vale? Es decir, que hasta es el inicio si lo declaramos, que vamos a adquirir un software para Batuz, pues entre el 1 del 10 y el 15 del 12. Por lo tanto, empezaríamos con la aplicación voluntaria de Batuz el 1 del 1, pues tendríamos un 5%. Hasta ahora las deducciones eran mayores y, como digo, ya los que se han implantado en Batuz, pues antes de ahora, pues han tenido esa deducción. Vale, Batuz incluye algo más que Ticketbuy, que va en la línea de la facturación electrónica, como os decía, y también de la remisión a la agencia tributaria. Realmente la normativa ahora para España, para el resto de España, mejor dicho, pues obligará
a tener esos registros inalterables y a conservarlos, pero no a remitirlos a la agencia tributaria. En Vizcaya sí obliga, ¿vale? Es decir, hay que remitir esa información a la agencia tributaria. Con TicketBuy el envío es automático, con las operaciones registradas para elaborar el llamado LROE, que es el libro de registro de operaciones económicas, pues no es inmediato. Luego también lo contará Ana, pero se puede enviar y controlar los envíos de manera automática, pero no tiene por qué ser inmediato. No sabemos cómo va a ir, por qué modelo va a ir la implantación en el resto de España, pero podría ser cualquiera de las dos cosas, como realmente digan que hay que enviarlo, que no solo es la disponibilidad para enviarlo, que es lo que dice el borrador en el reglamento ahora mismo, sino que hay que enviarlo, o si no lo dicen para cuando se implante, sino que lo dicen para más adelante, pues realmente al final habrá que hacerlo, ¿vale? Pero eso hoy día pues es especulación porque todavía el reglamento no está aprobado. Y respecto a cuándo, pues hay distintas fechas, se barajan, pero vamos, para empresas no es previsible que antes de 2024 prácticamente, ¿vale? Pero vamos, yo creo que en ese año ya será. Eh, puede, si no hay más retrasos o más complicaciones, como las ha habido con la pandemia en el caso de Vizcaya. Y bueno, pues creo que ya prácticamente he acabado con esta parte un poco más, si queréis, aburrida de la regulación, pero bueno, que también nos da un poco la idea de ver, vislumbrar un poco el futuro. Y ya, pues nada, pues doy paso a Ana Velasco, que nos va a contar un poco la parte de cómo funciona la práctica. Es muy importante y os recomiendo a todos que os quedéis porque nos va a dar una visualización en real de cómo se implantaría en un futuro, cómo será gestor, pero gestor, gestión comercial y contabilidad, no en ninguno de los módulos, en el futuro, sobre todo gestor, gestión comercial. De momento, según la primera desarrollo del borrador, pues solo la facturación, ¿vale? Pues nada, Ana, cuando quieras, ya te doy paso. Muy bien. Buenos días a todos. Os voy a presentar un poquito las dos soluciones que ha desarrollado esta software para TicketBuy, que por un lado, como os indicaba mi compañero, pues bueno, tenemos Gestor TicketBuy para Álava y Guipúzcoa y por otro lado tenemos Gestor Batuz para Vizcaya. Vamos a comenzar conociendo TicketBuy primeramente. Y pues nada, comentaros que es un módulo que se conecta con gestión comercial, que es donde, bueno, ya conoceréis, donde generamos las facturas, en este caso emitidas, y además ahora incluiremos dos campos obligatorios que son los identificativos TBUY y el código QR TBUY, y generaremos simultáneamente el XML de la factura para enviarlo a la hacienda foral que corresponda según la normativa vigente. Este sistema de generación de facturas con código QR identificador es el que os comentaba mi compañero, que es el que, bueno, se prevé que en un futuro no muy lejano necesitaremos para la facturación electrónica a nivel nacional, y por eso mi compañero insistía un poco en que sí que vierais un poquito el sistema, porque partiremos de esta base para cumplir con esa normativa desde el futuro. Os voy a explicar también un poquito las funciones del módulo. Básicamente, lo que permitirá el módulo es codificar facturas con el identificativo y el código QR TBUY, lo cual también se imprimirá. Permite seleccionar la hacienda foral correspondiente, en este caso Álava o Guipúzcoa, con las correspondientes URLs para hacer los envíos. Y podremos configurar los certificados. En este caso nos hace falta certificado de envío y otro certificado de firma. También puede ser el mismo, que se utilice para ambas cosas. Podremos consultar todos los envíos realizados a la hacienda foral y a su vez exportarles a Excel en el caso de que queramos hacerlo. Y una parte importante es que tenemos la verificación presencial para inspectores. A esto lo llama, bueno, al final es, si tenéis una inspección, tenemos que certificar que estamos cumpliendo con la ley vigente. Entonces tenemos una opción que luego más adelante os enseñaré,
en la que se muestran todos los XML de las facturas que van enlazados el uno con el otro para demostrar este cumplimiento de la ley, ¿vale? El funcionamiento de Tebay, a ver, es muy sencillo. Supongo que todos vosotros o casi todos conoceréis el funcionamiento de gestor gestión comercial. Entonces, al introducir una factura emitida en gestor, la firmaremos con el certificado que hayamos asignado y con los campos obligatorios de QR e identificativo Tebay, y podremos imprimir o generar un PDF como habitualmente lo hacéis. Simultáneamente crearemos el XML y se enviará a la Hacienda Foral para la validación. Y ya la Hacienda Foral nos emitirá una respuesta de, bueno, pues indicándonos el estado de la factura, pues si es correcta, si ha detectado algún error en la misma que hay que solventar o si la ha rechazado por algún motivo. Siempre nos da una breve descripción en el caso de rechazo o de error para explicarnos un poquito qué tendríamos que corregir o qué tendríamos que anular. Eso es básicamente un poquito lo que es la temática de Ticketbuy. Ahora os voy a comentar un poquito Batuz. Es similar la parte de Ticketbuy, pero luego añadimos que también hay que enviar no solo las facturas emitidas, sino las recibidas. A ver, es un módulo que está enlazado con gestor contabilidad y con gestor gestión comercial, siempre que la empresa lo precise. Y permite enviar toda la información pues, que requiere la Hacienda Foral de Vizcaya. Y en este caso, pues como os comentaba, se envían tanto facturas emitidas como recibidas para elaborar el ROE, que son los libros de registro de operaciones económicas. El módulo cuenta, pues, más o menos con cositas similares al módulo de Gestor Tebay, configuración de certificados de envío y firma. Se pueden consultar todos los envíos realizados y posibilidad de descargarlos en Excel. Y la parte importante, al igual que en Tebay, de verificación presencial para inspectores, para certificar pues lo mismo, el cumplimiento de la normativa vigente. Y en relación a los libros de registro de operaciones, pues trataremos todas las facturas emitidas y recibidas y elaboraremos el modelo 240 por el momento. No sabemos si añadirán alguno más o simplemente será este. Y el funcionamiento de Gestor Batuz, pues nada, lo dividimos en dos procesos. Por una parte tenemos el proceso de Ticketbuy, en el cual generamos las facturas emitidas. Es el mismo proceso que utiliza Gestor Tebay, ¿vale? Se emiten con el certificado digitalmente, con su código QR e identificativo Tebay, y a su vez, pues generamos el XML correspondiente. Y luego, por otra parte, tenemos el proceso LEROE, en el que unimos tanto las facturas emitidas como las recibidas para poder enviar a la Hacienda Foral con las correspondientes claves de operación que asignaremos a nuestras facturas, ¿vale? Entonces, bueno, ahora si os parece, os voy a hacer una pequeña demostración. Voy a empezar por Ticketbuy, ya que hemos empezado hablando de este módulo primero. Vamos a elaborar una facturita y vamos a ver cómo es, digamos, la consola de Ticketbuy en la que podéis consultar las operaciones que estéis enviando. Os voy a compartir mi pantalla. Creo que lo veréis bien. Y bueno, como ya conoceréis el módulo, estoy en la parte de gestión, ¿vale? Y procederíamos a hacer una factura. Eso sí, previamente, cuando nosotros estamos acogidos a Tebay, tenemos que en la ficha del cliente indicar las claves de operación correspondientes a la factura, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si entramos en un cliente, vamos a tener en la pestaña comerciales un botón adicional en el que vamos a poder incluir estas claves de operación, ¿vale? Aquí indicaremos, tenemos un listado de claves de operación, elegiremos el que sea necesario, ¿vale? Correspondiente a esa factura y aceptaríamos. Estas claves se van a quedar por defecto en el cliente, pero siempre cuando emitimos una factura, bueno, puede haber un cliente que en un momento dado tenga una operación diferente a la habitual y la tengamos que asignar otras claves. Entonces, en el momento de emitir la factura también vamos a poder modificar estas claves. Pero bueno, por defecto, para que ya nos ofrezca
unas automáticamente se pueden configurar en la ficha del cliente. Ahora iríamos a hacer una venta y vamos a hacer una factura. Vamos a asignársela a este cliente y con fecha de hoy. Le ponemos una referencia y un artículo. Como os decía, imaginaros que este cliente no, bueno, las claves que tiene configuradas en su ficha no son las correctas, las que vais a utilizar para esta operación. Entonces, en confirmar descuentos y otros datos, vais a tener también habilitado un botoncito para clicar sobre TBuy, en el que os aparecerá exactamente lo mismo, ¿vale? Todas las claves que podéis utilizar para la presentación de las facturas. En el caso de ser diferente, la modificaríamos aquí y ya estaría. El proceso, como os comentaba, es automático. Entonces, según aceptamos una factura, tarda un segundo de retardo porque en ese momento estamos aceptando la factura, pero a su vez vamos a poder generar el el PDF y a su vez estamos generando el XML y enviándolo a la Hacienda Foral. Aquí podéis visualizar un poquito, os voy a ampliar. Estos campos de arriba son los campos que os comentaba que eran obligatorios. Por una parte tenemos en la parte superior el identificativo TBuy, ¿vale? Y justo debajo tenemos el código QR. Esto lo tienen que llevar cumplimentado todas las facturas y se incluye, bueno, para añadirlo en nuestro diseño, el diseño habitual que tengamos de una factura, tenemos que añadir estos dos campos que son obligatorios para que luego nos aparezca en la factura y podamos entregarla al cliente y tenga toda la información necesaria. Automáticamente, una vez que nosotros hemos emitido la factura, si nos vamos a la consola de TBuy, bueno, os voy a contar un poquito, se accede desde el módulo principal de Gestor, gestión comercial, y lo tendréis en esta parte, en la parte de abajo, ¿vale? Gestión de facturas emitidas. Cuando nosotros entramos aquí, tenemos una serie de filtros y al dar a facturar, al dar a cargar, nos aparecerá la factura que acabamos de realizar. En este caso es la del día 30, esas son pruebas anteriores. Ahora mismo, si os dais cuenta, a mí me las está procesando con aviso porque, bueno, son datos que no son reales, no tengo un certificado real y, bueno, pues tiene aviso de la Hacienda Foral. Pero, bueno, esta es la consola más o menos con la que vais a trabajar. Aunque el envío se hace automáticamente, es conveniente siempre que echéis un vistazo que todas las facturas estén bien presentadas, el estado en el que están, pero no obstante también se puede configurar en la aplicación que os llegue un correo cada vez que realicéis un envío con la situación de esa factura, ¿vale? Para que, bueno, si no tenéis abierta esta consola, siempre tengáis notificación de los posibles problemas que pueda haber con alguna factura. Básicamente, esta es la consola. Lo que os quería comentar, esta es la pantalla que más vais a utilizar. Aquí nos muestra las facturas de clientes, las simplificadas en el caso de que utilicéis y en el caso de que hagáis rectificativas. Como bien hablábamos, solo facturas emitidas, porque es lo que necesitamos para el cumplimiento de la normativa. Cuando nosotros hacemos envíos son automáticos, pero sí que puede suceder que en algún momento, pues bueno, hay algún problema de comunicación con la Hacienda Foral y se os queden en pendientes las facturas. En ese caso, que no es lo habitual, pero bueno, podría suceder, tendríais que marcar las facturas para su envío. Y justo aquí tenéis el botoncito de enviar para mandar las que estuvieran pendientes. Siempre lo antes posible, porque como hablábamos, esto no tiene plazos, debe de ser automático, pero bueno, siempre existen problemas de comunicación, incluso que la Hacienda Foral, la página esté saturada, sobre todo si es tema tiempo de impuestos, de presentación de impuestos y demás. Brevemente os voy a enseñar, bueno, siempre tenéis la opción de consultar las facturas y sacar listados. En la parte de arriba veis que hay filtros, los que conocéis el SI son muy similares a los de, lo que es la consola es muy similar a la del SI. Y aquí, bueno, pues cuando carguéis haciendo filtros podemos cargar aquí todas, nos salen los diferentes estados y lo podríamos exportar a Excel. Y luego la parte más importante que os comentaba de la verificación presencial, en el caso de que tuvierais alguna inspección, al final el inspector lo que necesita es que el producto esté licenciado a vuestro número de serie,
que informe de la entidad desarrolladora con su versión y que puedan ver los ficheros XML. ¿Vale? Estos son los ficheros que según vamos generando las facturas van enlazados el uno con el otro y son los que no hay que manipular, o sea, tienen que estar todos y esto es lo que va a venir a comprobar un inspector en el caso de que lo requiera Hacienda, ¿vale? Y básicamente este es el funcionamiento, no tiene mucho más, es bastante sencillo y ya os digo, en principio todo de forma automática, de no ser que haya algún problema de comunicación. Y siempre Hacienda, en el caso de que haya errores o rechazos de facturas, nos va a notificar el porqué. Os voy a mostrar aquí, bueno, aquí me puede salir cualquier cosa, digamos, porque, bueno, los datos, como bien nos decía, no son reales, pero, bueno, en el caso de la factura que hemos mandado ahora mismo, si os dais cuenta, podéis acceder a la respuesta que os ha emitido Hacienda, que lo hace con un CSV, ¿vale?, para que lo podáis comprobar si queréis acceder a través de su página. Y nada, bueno, aquí el error es que me informa que debo de informar del campo dirección cuando una factura simplificada sea, bueno, X dato, ¿vale? Pero bueno, esto ahora no voy a concretar mucho porque ya os digo que esto es un entorno de pruebas y no hay datos reales. De hecho, bueno, pues el NIF no corresponde con un nombre del cliente y puede dar fallos, ¿vale? Y ahora, bueno, os voy a mostrar la parte de Batuz. La parte de Batuz es, por una parte, como os comentaba, tenemos dos procesos. Por una parte, este BY, similar a este módulo, y por otra parte tenemos la parte de contabilidad para cumplir con la normativa LEROE. Entonces, cuando nosotros hacemos una factura desde gestión, la contabilizamos, ya pasaría a contabilidad y ya es cuando nos lo mostraría en la consola de gestor Batuz. Pero bueno, como ya las emitidas, el proceso le conoceréis, para los que tengáis gestión y contabilidad, os voy a realizar una factura, vamos a hacer una factura, pero en este caso de compra, ¿vale? Para que veáis el funcionamiento también a la hora de hacer bueno, para que veáis que bueno, son tanto recibidas como emitidas. En este caso voy a coger este cliente, vamos a darle un número de factura, total, le asignamos la cuenta. Y aquí, al igual que en el suministro de inmediato de información, para lo que lo conozcáis, tenemos un icono en la que marcamos los datos auxiliares de la factura. Si pinchamos sobre él, se nos va a abrir una ventana que es donde tenemos que dar la información, todos los datos relacionados con Batuz. En este caso, pues bueno, le vamos a decir que la deje en estado confirmada para enviar. Aquí se establece una fecha de registro contable que es desde la fecha que van a contar los días por los plazos que tengáis. O sea, es decir, si es a 4 días cuando tengáis que enviar la factura, cuenta desde el día 30, ¿vale? Tenéis que asignarle la clave de operación que corresponda, así como la clave de régimen y una descripción de la operación. ¿Vale? Vamos a poner una descripción prueba y vamos a aceptar. Una vez que tenemos todos estos datos, confirmaríamos la factura. Bueno, esta es la parte de analítica. Confirmaríamos la factura y ya esta factura iría automáticamente a la consola de Gestor Batuz. Si os dais cuenta, es muy similar a la de Gestor Ticketbuy, pero la diferencia es que aquí sí que mostramos tanto facturas emitidas como recibidas. Tenemos un desglose. Emitidas ahora mismo no tengo ninguna y la que hemos hecho ahora, que es recibidas, la tenemos en confirmadas para enviar. En este caso, el envío no se ha hecho automático, pero sí hay posibilidad de hacerlo. Es decir, como Gestor Batuz sí tiene plazos, lo podemos hacer de forma manual, marcando la factura y haciendo el envío, o lo podríamos programar para que de forma automática, pues todos los días, o un día sí, un día no, a la hora que nosotros determinemos, se hagan los envíos automáticos. Eso se podría hacer de ambas maneras. Entonces, en ese momento ya se enviaría, en el caso de, bueno, todas las facturas con su fichero XML y con todo lo necesario, todas las claves de operación necesarias para que sea correcto la ley del ROI, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos los filtros que hablábamos, hay que cargar todos los estados para ver las facturas que tenemos
que tenemos pendientes o no, y lo mismo, nos remitiría la Hacienda Foral si tiene, o sea, si está validada con errores, si hay un envío, que hay problemas de comunicación, si está rechazada porque no le cuadren las claves de operación con la operación que estáis realizando o alguna cosa así. Siempre lo mismo, nos va a comunicar el por qué ha sido rechazada, o sea, aquí yo, por ejemplo, tengo alguna y me dice que, bueno, que el NIF tiene una forma errónea, ¿vale? Porque, bueno, esto es un NIF que no corresponde, lo que os digo, son datos inventados, entonces no pueden estar correctos. Pero, bueno, siempre nos va a dar una breve descripción para localizar el error y poder solventarlo. Por otro lado, bueno, pues tenéis la gestión de facturas, luego tenéis la consulta de facturas, lo mismo que hablábamos, siempre vais a poder consultar todos los envíos que hayáis realizado y tenéis siempre en la parte superior todos los filtros que podéis utilizar para localizar una factura concreta o un rango de facturas. Vamos a ver, por aquí. Siempre podéis confirmar los envíos realizados y tenemos también, un segundito, la parte de verificación presencial, que es lo que hablábamos. Esto es imprescindible de cara a que tengáis una inspección y lo mismo. Tenemos licencia del producto a vosotros con un número de serie, la entidad que lo desarrolla y todos los ficheros que se generan de Batuz que van enlazados el uno con el otro. No sé, por aquí ya, a ver. Y yo creo que básicamente este es el funcionamiento. La verdad es que es bastante sencillo y funciona muy bien. Ticketbuy, como os decía, todo de forma automática. Y Batuz, pues ya tiene que ser o manual o automático. En principio, a lo mejor lo correcto es que lo implantáramos de forma manual para que vayáis conociendo un poco el tema de claves de operación y tengáis un poquito más controlados los errores, pero una vez que eso está controlado se pone de forma automática y así, bueno, pues un trabajo menos. Y por mi parte, lo que es la presentación de Ticketbuy y Batuz estaría. ¿Sí? Pues muchas gracias. A mí por lo menos me ha quedado totalmente claro. Yo había visto un poco los módulos, pero vamos, tampoco los había visto con tanto detalle. Pues nada, no sé si hay alguna otra pregunta. En principio aquí tenéis en el enlace sobre todo esto, sobre la normativa, sobre el producto, que es lo que ha contado muy bien Ana. Pues tenéis también algunos enlaces sobre producto, aunque aquí se ven un poco tenues, pero cuando os lo enviemos, pues lo pondremos todo visible, pero vamos, los productos estarían aquí abajo, gestor Ticketbuy y Batuz, también la normativa y las publicaciones que hemos ido sacando sobre estos temas, de la ley Crea y Crece y también de la ley antifraude en nuestro blog.